¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de el feudalismo. Hablar del feudalismo es sin duda alguna hablar de un proceso de transición que se dio. Mientras en la Edad Antigua se vio el modo de producción esclavista, en el cual consistió en la explotación del hombre por el hombre. Hoy, en el caso de la Edad Media, se pasó a lo que es el sistema feudal o feudalismo, llamado también, que consistió que, además de haber sido el modo de producción más predominante en la Edad Media, se trató de un sistema económico que consistió en la descentralización del poder político, pasando entonces a ser controlado por dos grupos de poder como lo fueron el clero y la nobleza. Y el feudalismo consistió en las siguientes determinantes. Primero que nada basta destacar lo que era el ritual simbólico del vasallaje, y en sí lo que el vasallaje consistía en un pacto entre dos personajes pertenecientes a la nobleza, es decir, pacto entre dos caballeros nobles, en el cual el caballero de menor rango se sometía al caballero más poderoso. Sí, o sea, esto era de acuerdo a el nivel, el nivel ya sea económico o social en el que se encontraban ambos, y que incluso más que todo pertenecían a la milicia. Este vasallaje se daba de esta manera, en el cual el, el hombre poderoso de la nobleza sometía a sus órdenes al caballero de menor rango. A cambio le ofrecía protección, así como también le asignaba cargos militares, incluso un feudo, que en la Edad Media se le denominaba feudo a todos aquellos bienes y propiedades que poseían los altos jerarcas, ya sea del clero o la nobleza, que, como les repito, eran los grupos de poder más poderosos, valga la redundancia, en la época medieval. Y de esa manera, como les decía, se hacía un llamado ritual simbólico del vasallaje, en el cual consistía en que el caballero de menor rango, es decir, que pasaba a ser el vasallo, en una ceremonia solemne, se postraba de rodillas como un acto de sumisión, y otros autores le han llamado que era un acto de humillación. Pasaba a besarle la mano en señal de que estaba sometido a su autoridad poderosa. Y entonces, a su vez, pasaba el acto de lo que era el espaldarazo. El espaldarazo consistía en que con una espada le golpeaba el hombro y con ello le asignaba un cargo, dependiendo al rango al que pertenecían, ya sea en la milicia, en la misma nobleza, o incluso en el mismo clero. No solo le asignaba un título, ya sea de conde, de marqués, y entonces inmediatamente le asignaba ciertos feudos que, como les decía, eran propiedades bienes materiales, ¿sí? Llamarle así. ¿Qué con qué? Entonces esto, como les decía, ya se venía gestando desde el entonces ya extinto Imperio Carolingio, cuando
se habían asignado ciertos cargos, como le decía, marcas, que eran los marqueses, y los condados eran dominados por condes. Y entonces fue así como se fueron haciendo de vastas extensiones territoriales. Si les asignaba a vivir ya sea en castillos, palacios o monasterios. En términos generales, esto del vasallaje se daba más que todo entre los nobles, entre la misma alta aristocracia. Luego tenemos lo que es la encomienda. La encomienda consiste en la persona dominante, que era el señor feudal. El señor feudal que era el amo y señor, valga la redundancia, de todas las vastas extensiones territoriales de las cuales se hacía. Quien tenía a su servicio a los llamados campesinos o siervos, quienes obligatoriamente tenían que cultivar las tierras del señor feudal y debían pagar una renta por el uso de esas tierras. Y muy a pesar de que la producción agrícola estaba muy escasa, pero más que todo lo verdaderamente destacable fueron las nuevas técnicas de cultivo que se implantaron en la Edad Media, lo que permitieron las técnicas, en este caso del arado, por ejemplo. Así como también pasan de campesinos a llamarse labradores, ¿sí? Debido a las nuevas técnicas que se fueron implementando, así como también el impulso de la ganadería. Entonces, porque además en la Edad Media se estaba impulsando aún más la actividad agrícola debido a la enorme escasez de comercio, debido a las invasiones musulmanas que se estaban dando sobre todo en la parte de Europa del Este. Entonces, el señor feudal ejercía sobre los campesinos o siervos toda clase de voluntades. O sea, el campesino pasaba a ser propiedad absoluta del señor feudal, en el cual no solo les cobraba renta por el uso de sus tierras, sino que también, otro punto de destacar, el llamado derecho de pernada, en el cual cuando los campesinos o siervos iban a contraer matrimonio, la cónyuge, la esposa, debía pasar la primera noche con el señor feudal. Eso como parte de los derechos que el señor feudal tenía sobre sus súbditos, que en este caso eran los campesinos o siervos. Y en ese sentido es importante destacar que los señoríos estaban divididos en dos. Lo que era señorío territorial, el señorío territorial, que era el que les estaba mencionando, que obligaba a los campesinos a pagar rentas por el uso de sus tierras, así como también el señorío jurisdiccional, que pasaba a darle un poder verdaderamente absoluto. Eso le permitía cobrar rentas a todas y cada una de las diversas actividades comerciales que se ejercían. Entonces eso le aumentaba y le generaba cada vez más riquezas. Ahora por otra parte destacar lo que son los llamados tres órdenes del feudalismo. El feudalismo consistía de estas tres órdenes, que entre las que estaban, les decía la nobleza, que era donde se registraba esa cuestión del vasallaje, en el que se asignaban ya sea cargos militares, inclusive bienes materiales que consistían en propiedades como haciendas, tierras, castillos, monasterios, así como también gobernar ciertos territorios.
está la cuestión de la nobleza, está lo que es el clero que llegó a ser el segundo grupo de poder más dominante en la Edad Media, integrado por lo que son las órdenes religiosas, y entre las que se encontraba el rango más alto lo ocupaban los obispos, los abades, los cardenales, y al mismo tiempo se estableció la división entre clero secular y clero regular. El clero secular, que eran el obispo y sus presbíteros, que no pertenecían a ninguna orden religiosa y al mismo tiempo no estaban sujetos a ninguna regla, mientras que el clero regular eran aquellos pertenecientes a una orden religiosa y por lo pronto sometidos a reglas que fueron verdaderamente las que determinaron la esencia y el carácter de la Iglesia Católica en la Edad Media, como lo era la castidad, el celibato y sobre todo lo que es la obediencia, así como también utilizaban esa cuestión del pecado y lo que es y toda esa cuestión de la manipulación para cobrar diezmo al pueblo, el 10% del sueldo asignado a la iglesia, y la iglesia cada vez le generaba riqueza y se hacían cada vez de más propiedades. Y el otro orden del feudalismo, que era el que se encontraba más abajo, que era el pueblo, integrado no solo por los campesinos y los siervos, sino que también estaban los artesanos, los comerciantes, a los cuales desempeñaban diversas actividades, inclusive vivían en aldeas, pero al mismo tiempo les llegó ahora sí que la factura de lo que era en sí el feudalismo, que de acuerdo a la actividad que desempeñaban debían pagarle renta, es decir, pagarle tributos al señor feudal, así como también asignar 10% de sus ganancias a la iglesia, con lo que es el término del diezmo. Y volviendo a lo que es la cuestión del clero, pues resulta que las reglas que se manejaban en el clero regular terminaron a su vez imponiéndose al clero secular. Es desde entonces que se da esta cuestión de que todos los diáconos, presbíteros, prelados debían manejarse en torno a lo que era el celibato y al alejamiento de las tentaciones y toda esa cuestión carnal con la que la iglesia ha manipulado a la población a lo largo de su historia. Muy bien, eso es todo. Saludos, el rock es cultura, santa ciudad, suburbia, solo me faltas tú.